Que Dios te bendiga, realmente es un honor poder estar aquí en un capítulo del podcast En la Barca para poder hablarte de parte del Señor, algo que ha estado ardiendo en mi corazón y que espero a través de este medio, a través de esta plataforma poder impartirlo a tu corazón para que Dios te hable lo que ha estado hablando a mi corazón. Te quiero pedir que donde tú estás podamos hacer una pequeña oración. Si te invito a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y a decir: Padre fiel, tú has sido bueno, tú has sido fiel en cada temporada de nuestra vida. Tú has estado con nosotros, Señor, y hoy te pedimos de que a través de este medio, que sea tu palabra, esa buena semilla que caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil y que pueda dar fruto. Señor, permite que a través de tu palabra seamos transformados a la imagen del Hijo, como por el Espíritu Santo, y que seas tú hablando en todo este tiempo, Espíritu de Dios, que sea tu mano moviéndose, que seas tú haciéndote perceptible y haciendo la obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente es un privilegio estar acá compartiéndote de parte del Señor en este capítulo del podcast que está titulado como Levantando el Tabernáculo Caído. Y esto es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón y quiero decirte específicamente algo que Dios me dijo que te dijera a través de este medio. Y escribí esto de parte del Señor: previo a mi regreso, necesito preparar a mi novia para mi llegada. Durante toda la historia de la humanidad, pareciera que mi iglesia ha perdido fuerza, pero en realidad estoy perfeccionando a los míos, a mi remanente, a quienes entrarán conmigo a la cena de bodas. He restaurado tantas cosas en el corazón de mi iglesia, y hoy en medio de ustedes quiero levantar el tabernáculo caído de mi siervo David. Esta promesa la comienzo a cumplir en medio de ustedes hoy, porque será la brecha a una nueva temporada como individuos y como cuerpo. Llega el momento en que moveré mi mano sobre la tierra de una forma tan sobrenatural que será restaurado lo que por tanto tiempo ha estado en ruinas. Hoy levanto el tabernáculo caído en medio del corazón dispuesto. Hoy comprenderán el título incomprendido de David mi siervo. Por amor a ti te acerco más a lo que deseo, por amor a ti te perfecciono, por amor a ti te atraigo a mi corazón. Prepárate para lo que tengo para ti y lo que quiero hacer con tu vida. Y esta palabra recíbela de parte del Señor. Es algo que específicamente Dios habló a mi corazón para poder compartirlo contigo, porque Dios quiere hacer algo nuevo en una temporada de tu vida a través de este tema de levantar el tabernáculo caído. Vamos a estar compartiendo en algunos capítulos siguientes acerca de este tema, y hoy hablaremos un subtema específico en esta primera parte, que es el secreto de David. Y doy inicio poniendo una base bíblica que encontramos en Hechos capítulo 15, versos 16 al 18, que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y a todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Este capítulo se desenvuelve en un contexto donde hay una discusión. Están los religiosos judíos hablando acerca de que si los gentiles debían seguir las normas judías, si debían practicar la circuncisión, si debían cumplir la ley de Moisés en su totalidad. Y en medio de toda esta discusión, Dios empieza a operar, Dios empieza a hablar, y uno de los discípulos, que es Jacobo, se levanta y, lleno del Espíritu Santo, da esta palabra que encontramos en Amós capítulo 9, verso 11 al 12, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dios promete levantar algo que está caído. Dios promete que Él en los últimos tiempos va a hacer algo y va a restaurar algo que ha estado en ruinas. ¿Y qué es esto? Es el tabernáculo caído de David. Es a lo que Dios está refiriéndose. Para comprender un poco este tema, vamos a responder algunas preguntas, y la primera pregunta es: ¿qué es un tabernáculo? Etimológicamente hablando, viene del latín tabernaculum, que significa tienda o morada temporal. En la Biblia, el tabernáculo era una morada temporal y sagrada donde Dios se encontraba con su pueblo. Era una tienda donde Dios venía y ahí se reunía con los hombres.
se reunía con los suyos, y los únicos tabernáculos instituidos según la Escritura era el tabernáculo de Moisés y de David, que son propiamente mencionados y especificados que son tabernáculos. Hay otros que son simbolismos o extensiones, sin embargo no eran meramente como un tabernáculo constituido por y para Dios. Solamente habían dos, y los encontramos, que es el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tabernáculos? ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? Y es que la estructura de ambos era sumamente diferente. La estructura era totalmente diferente y el impacto espiritual son de bastante contraste, con diferente significado profético y con diferente aplicación a nuestra vida en esta temporada. Pero Dios promete restaurar uno de ellos en los últimos tiempos, y es el de David. ¿Cuál es la diferencia? El tabernáculo de Moisés constaba de 3 partes. Constaba una parte que era el atrio exterior, y en este atrio exterior se encontraba el altar de holocausto y el ábraco de bronce, que era donde se ofrecían sacrificios y donde los sacerdotes se lavaban. Para poder acceder a otra parte del tabernáculo, estas partes del tabernáculo iban de menor a mayor, avanzando hacia la santidad. En el atrio exterior cualquiera podía llegar a ofrecer sacrificios. Todo el que era llamado a poder cumplir para la redención de pecados. Y el sacerdote ahí empezaba su pureza, limpiándose en ese lávaco. Pero luego se iniciaba y se avanzaba hacia el lugar santo. En este lugar santo había un candelabro de oro, una mesa de panes de proposición y un altar de incienso. En este lugar santo ya es un lugar donde solo los sacerdotes podían acceder. El lugar santo ya no era accesible a todo el mundo, sino que solo a los sacerdotes meramente. Y tenía un significado espiritual un poco diferente, y al fondo, en un tercer lugar, está el lugar santísimo, que en este lugar santísimo solo era accesible por el sumo sacerdote y solamente una vez al año, durante una fiesta en el día de expiación, que es el Yom Kippur. En este tercer lugar y en este lugar santísimo se encuentra el Arca del Pacto. El Arca del Pacto es aquello que fue construido en el tiempo de Moisés, que simbolizaba la presencia de Dios. El Arca del Pacto era un cofre que contenía las tablas de la ley y los 10 mandamientos. Contenía un recipiente con el maná que el pueblo recibía mientras estaba en el Éxodo. Y también este cofre sagrado contenía la vara de Aarón, que reverdeció en la presencia de Dios. Encima de esta arca estaba 2 querubines de oro, y entre ellos se manifestaba la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Esta arca del pacto simbolizaba directamente la presencia de Dios. Cuando alguien quería acceder a la presencia, tenía que acercarse al arca. Por lo tanto, el único que accedía totalmente a la presencia era el sumo sacerdote una vez al año. Y podemos ver que el tabernáculo de Moisés era complejo, amplio y con grandes cantidades de elementos y con acceso limitado a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a ella. Sin embargo, el tabernáculo de David era totalmente diferente. El tabernáculo de David, en su estructura, no tenía una estructura compleja ni divisiones como atrio, como lugar santo, como lugar santísimo, sino que era un lugar sencillo, centrado en adoración, con gran significado espiritual y profético. ¿Cuál es esta estructura? La estructura del tabernáculo de David era simple y sencillamente una tienda con el arca del pacto al centro. Dios mandó colocar esta arca en la tienda de Jerusalén. No había cortinas ni divisiones que separaran a las personas de la presencia de Dios como en el tabernáculo de Moisés. Entre el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés había un velo, y ese velo impedía que la gente tuviera acceso a la presencia. Ese velo impedía que la gente tuviera acceso a la gloria. Sin embargo, en el tabernáculo de David no existe el velo, no existe otra parte. Simple y sencillamente hay una tienda donde se contiene la presencia de Dios. Esta tienda representaba una adoración continua, porque David organizó en turnos de levitas y músicos para que adoraran a Dios día y noche. Había una adoración 24/7. Fue un modelo de adoración abierta, continua y centrada totalmente en la presencia de Dios.
¿Por qué? Porque todo aquel que tenía el deseo de adorar a Dios se acercaba y tenía acceso a adorar la presencia de Dios frente al arca del pacto. Esto se está hablando de un modelo de adoración continua al que todo mundo tiene acceso. Adorar la presencia de Dios, adorar que Él está entre el pueblo, adorar que Él está entre nosotros. Hay una gran diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre ambas? ¿Y por qué Dios promete restaurar el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés? ¿Cuál fue el secreto de David? Y este es el tema que estamos desarrollando. ¿Cuál fue ese secreto que David tuvo para que su tabernáculo sea la promesa de lo que Dios quiere levantar? Y te doy una propuesta, y es en donde vamos a estar centrando esto, y es porque Moisés era amigo de Dios, pero David era conforme al corazón de Dios. Son dos panoramas diferentes y debemos comprender, y quiero compartirte esto, porque en nuestra relación con Dios yo puedo encontrar 3 niveles o 3 lugares en nuestra relación con Dios. No voy a mencionar, hablando en círculos de influencia en los que Cristo caminó, que habló de multitudes, sino que más allá de las multitudes hay 3 tipos de personas que se relacionan con Dios de una forma diferente. Las multitudes no tienen relación con Dios. Las multitudes solo buscan a Dios por lo que Dios puede ofrecer. Dice la Escritura que seguían a Jesús porque Jesús les había dado de comer y querían que Jesús les diera de comer una vez más. Entonces las multitudes no siguen a Dios por otra cosa más que por lo que Dios puede darles. Todos iniciamos como parte de la multitud, pero debemos avanzar en nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de aquellos que nos relacionamos con Dios, bíblicamente encuentro 3 posiciones, 3 niveles, o como tú lo quieras ver. Y la primera posición de alguien que se relaciona con Dios es la posición de servidor. En Marcos capítulo 15, verso 40 al 31 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí en este evangelio vemos que Jesús era seguido por un grupo de mujeres, pero que no solamente lo seguían, sino que le servían. Especifica que le servían. Se ve a mujeres que hay una diferencia, y que hace una diferencia entre la multitud y ellas. La multitud le seguía a Cristo, pero estas mujeres le seguían y le servían. ¿Por qué? Porque ellas ya tenían revelación de Cristo como Hijo de Dios. Aquello que te va a hacer transicionar de ser parte de la multitud a ser un servidor de Dios es tener la revelación de que Cristo es Dios, tener la revelación de que Él es el Mesías, tener la revelación de lo que Él vino a hacer y la obra redentora a través de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú tienes la revelación correcta de Cristo, tú transicionas de seguirlo por lo que puede ofrecer a servirle, porque Él es Dios y Él es digno de ser servido. Y aunque el papel de servidor es sumamente importante, déjame decirte que solo tiene un requisito. El único requisito para ser un servidor del Señor es que primero tienes que ser un seguidor. Estas mujeres le seguían y le servían. Y es un papel sumamente importante poder servir a Dios. Pero en tu relación con Dios debes avanzar. No debes quedarte solo con seguirlo y servirle. Debes avanzar. Porque hay avance. Este es el primer nivel solamente. No te puedes conformar con solo servir a Dios en un ministerio, en una iglesia, en un lugar, en una organización en específico. Tienes que avanzar en tu relación con Él. Porque déjame decirte de que no necesariamente todos los servidores son siervos de Dios. Y quiero poner eso sobre el panorama, porque el segundo nivel o la segunda posición de relación con Dios tiene que ver con esto. La segunda posición son los amigos. Ya no son la multitud, ya no son los servidores, son los amigos de Dios. Juan capítulo 15, verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí Cristo está hablando y está refiriéndose y está hablando con sus discípulos. En este círculo que Cristo está refiriéndose ya no están en este momento las mujeres a las que servían a Cristo. Está con sus discípulos, está más privado, está en un círculo más cercano y les dice: ustedes no son siervos,
Ustedes no son llamados solo a servirme, ustedes son llamados amigos, porque tienen una revelación más profunda, porque les estoy dando a conocer lo que mi Padre está diciendo. Y no hay secretos para ustedes. En esta conversación Cristo los menciona y tenían un mayor nivel de revelación. Este nivel de relación con Dios tiene un requisito, y es que para ser amigo de Dios hay que ser obediente a Cristo. Hay un versículo en Juan capítulo 15, verso 14, el versículo anterior a este dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo dice: yo no los llamo siervos, los llamaré amigos, pero para que sean mis amigos tienen que obedecer lo que yo les digo. Por lo tanto, en este nivel de relación con Dios no tiene que ver solo con seguirlo o con seguirlo y servirle, tiene que ver con escucharlo y obedecerle. En este nivel de relación es en el que estaba Moisés. En Éxodo capítulo 33, verso 11 dice: dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. En el texto nos especifica que Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Y específicamente más adelante, en Éxodo capítulo 40, a lo largo de ese capítulo, dice que Moisés levanta el tabernáculo para Dios. Ese tabernáculo que tiene 3 partes, ese tabernáculo que tiene acceso limitado a la presencia. Pero específicamente lo levanta como Dios le pide que lo haga. Él sigue una serie de indicaciones tal como Dios le pidió que lo hiciera. Y a lo largo de todo este capítulo, precisamente dice: y así hizo Moisés como Jehová había mandado a Moisés. Y se repite mucho: como Jehová había mandado a Moisés. Entonces Moisés era amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él escuchaba y obedecía. Él escuchaba y hacía. Amada iglesia del Señor que me escuchas por este medio, no es lo mismo servir al Señor que obedecer al Señor. No es lo mismo servir al Señor que escucharlo y hacer su voluntad. Necesitamos tener conciencia de que el servicio es parte y es vital, pero Dios no vino a morir por siervos. Dios vino para adoptarnos como hijos, para tener una relación cercana, íntima con nosotros. Moisés hizo todo como Jehová le había mandado, y eso le dio el título de amigo. Pero déjame decirte que aunque ser amigo de Dios a este nivel parece muy profundo y muy espiritual, en realidad sigue siendo superficial. En realidad no es la profundidad que Dios quiere que alcancemos, porque un amigo que hace lo que Dios dice es un siervo inútil. En Lucas capítulo 17, versos 7 al 10 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y esto es algo totalmente confrontativo, porque la pregunta aquí es: ¿estamos haciendo lo que Dios nos pide? ¿Estamos alcanzando el nivel de amigos? Porque si solo estamos escuchando y obedeciendo, dice la Escritura que somos siervos inútiles. El solo ser un servidor no te lleva ni al nivel de siervo inútil. Tienes que ser amigo de Dios para ser un siervo inútil. ¿Puedes ver eso? Una invitación de Dios a ir más profundo. Este mensaje no es para desanimarte, para ver la posición en la que estás, para menospreciar tu trabajo. Este es un mensaje en el que Jesús tiende la mesa para invitarte a una profundidad mayor. Es una invitación de parte de Dios. Y con esto no estoy desmeritando a Moisés. Moisés tiene el mérito que tiene e hizo para Dios cosas asombrosas. Pero sin quitarle el mérito a Moisés, tampoco podemos idolatrar a Moisés. Dado que la posición de Moisés no era la posición más alta en la relación con Dios. Moisés tuvo problemas de carácter, y precisamente esos problemas de carácter fueron lo que le impidió entrar a la tierra prometida.
Moisés tenía este problema de carácter y debes comprender algo. Cuando tú tienes problemas de carácter, es un tema delicado porque Dios no quiere moldear tu carácter. Dios quiere que tu carácter muera y que el carácter de Cristo sea formado en ti. Por lo tanto, Moisés, como un amigo de Dios, no alcanzó el carácter de Cristo. Porque en el momento que él tenía que hablar a la piedra, él golpeó la piedra. Y si pensamos un poco, si Cristo con su carácter hubiese hecho eso, comprendemos que no. Entonces, Moisés era un amigo de Dios, hacía todo lo que Dios le pedía, era fiel. Sin embargo, el lugar más alto transforma tu carácter al carácter de Cristo. Y este es el tercer lugar, o la tercera posición que yo encuentro en la relación con Dios, y son los íntimos, o aquellos que son conforme a su corazón. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Jesús tenía sus servidoras, tenía sus 12 amigos, pero dentro de los 12 a los que llamó amigos, habían 3 que eran íntimos. Habían 3 que eran llevados a revelaciones más profundas. Habían 3 que vieron resurrección antes que los demás. Habían 3 que vieron a Cristo glorificado antes que los demás. Habían 3 que seguían a Jesús más de cerca, a los que Jesús invitaba a orar con él cuando estaba atribulado. ¿Puedes comprender la diferencia? Estos 12 eran amigos, pero la comunión de Jesús con estos 3 era una relación de mayor revelación, de mayor intimidad, de mayor profundidad. La intimidad con Dios es lo que hace que tu corazón sea conforme a su corazón, porque la intimidad con Él es lo que te permite conocer su corazón y poder actuar conforme a lo que Él desea, porque Él lo conoce suficiente en tu relación íntima con Él. Este es el título que alcanza el rey David. Hechos capítulo 13, verso 22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y muchas veces podemos tratar de interpretar por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores, a pesar de todo eso, ¿por qué Dios lo llama conforme a su corazón? Y es por esta última parte, porque dice: quien hará todo lo que yo quiero. Ese era el corazón de David, alguien que iba a hacer todo lo que Dios quería, no que iba a hacer todo lo que Dios le pedía solamente. Hay una diferencia. Dios da testimonio de David porque hará lo que él quiere. El requisito para ser íntimo no es hacer lo que Dios nos mande, es hacer lo que Dios quiere y desea. Pero para poder entender, comprender y conocer los deseos del corazón de Dios, y no solo los mandatos de Dios, tenemos que entrar en intimidad y conectarnos con el corazón del Padre, que es lo que nos permite el Espíritu Santo, quien escudriña lo del corazón del Padre para darlo a conocer en revelación a los hijos en intimidad. La intimidad con Dios te lleva a conocer el corazón de Dios de tal manera que ya sabes lo que Él quiere, aunque Él no te lo pida. Porque conoces su corazón, su carácter y sus deseos y los cumples. Aunque no te lo pida de una forma directa, Dios desea íntimos para manifestar su reino en el mundo. Dios desea personas que entren a la intimidad, que arda su corazón por una relación con el Padre para hacer arder el corazón de un mundo que necesita ser encendido. Dios está por derramar algo especial en los últimos tiempos, pero los íntimos se deben levantar como antorchas encendidas y empezar a encender en los demás una pasión por la intimidad. No solamente una pasión por el servicio, no solamente una pasión por la obediencia, sino una pasión por la intimidad. David hizo esto porque Dios no le pidió que levantara el tabernáculo. A diferencia de David y Moisés, es que Dios le pidió a Moisés cada parte del tabernáculo. Dios quería el tabernáculo y dio todas las instrucciones a Moisés. Sin embargo, Dios a David no le pidió el tabernáculo. Fue una iniciativa de David porque David sabía lo que Dios quería. Y no se basó en el modelo del tabernáculo de Moisés, sino que lo hizo conforme a lo que su corazón, que conocía de Dios, sabía lo que Dios deseaba, por encima de lo que él le había pedido a Moisés. En medio de todo esto, David levanta un tabernáculo que sabe que es el tabernáculo que Dios quiere y desea.
un tabernáculo sin velo que impidiera el acceso a la presencia, un tabernáculo sin tanto rito y con adoración continua día y noche, un tabernáculo sin tanto proceso y con un corazón genuino. Eso es lo que el tabernáculo de David representa. Simple y sencillamente una adoración a Dios, sin rito, sin sistemas religiosos, sin estructuras religiosas, simple y sencillamente corazones que adoren a Dios, que tengan libre acceso a la presencia. El tabernáculo de David era una sombra de lo que Cristo iba a hacer, de lo que Cristo iba a conseguir. Dios no había pedido nada de eso, pero David sabía qué es lo que Dios quería. Y Cristo es lo que vino a obtener. Mateo 27:51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El deseo de Dios a través de la obra de Cristo era rasgar el velo. ¿El velo de qué? De aquel tabernáculo de Moisés. El velo que impide la presencia de Dios para todos. Es lo que David ya había quitado en el tabernáculo, donde su adoración fluía. Y era una adoración continua. Juan capítulo 4, verso 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Con el sacrificio de Cristo, Dios quería partir el velo que impedía el acceso a la presencia y quería levantar y activar una generación de adoradores que adoraran sin importar el lugar, sin importar el momento, sin importar las circunstancias, simple y sencillamente personas con un corazón de adorador que adoren día y noche la presencia de Dios. ¿Puedes ver esto? Lo que Cristo hizo era lo que ya David le había dado a Dios. Una generación de adoradores con acceso a la presencia, sin restricciones, sin ritos, sin religiosidad. Iglesia, Dios quiere levantar el tabernáculo caído de David, un tabernáculo que elimina las estructuras religiosas y da libre acceso a una adoración abierta, continua y centrada en la presencia de Dios. Un tabernáculo de intimidad, un tabernáculo de revelación, un tabernáculo que complace el corazón de Dios. No solo que obedece a Dios, sino que complace los deseos de su corazón. Dios va a levantar el tabernáculo caído de David en el corazón de aquellos que quieran acercarse como David, que quieran acercarse como íntimos, que quieran acercarse a esta comunión íntima con Dios para una revelación más profunda, donde no solo servimos a Dios en un lugar, en una organización, en una iglesia, sino que además de eso no solo obedecemos sus mandatos y lo que nos pide, sino que conocemos los deseos de su corazón y nos inclinamos en pro de lo que su corazón desea. Esta es una generación de intimidad, una generación que está dispuesta a morir a sus deseos para ver hechos los deseos de Dios. Y este es el primer tema y en este capítulo, en esta serie de capítulos que vamos a estar hablando desde levantar el tabernáculo de caído de David. Y puedo ver esto, como te decía al inicio, como una mesa servida de parte del Señor. Una mesa servida para todo aquel que desea sentarse y empezar a tener una relación genuina con Él. Poder conocer su corazón, poder ir más profundo y poder tener esa revelación que Él quiere dar a la humanidad. Porque simple y sencillamente lo que Él quiere revelar, lo que Él quiere mostrar, lo que Él quiere hacer en el mundo es lo que nos prepara para su venida. Así que te invito que si esta palabra ha ardido en tu corazón, si has recibido esto de parte del Señor, te quiero invitar que por un momento tú puedas cerrar tus ojos ahí en el lugar donde estás, que puedas abrir tu corazón y que le puedas decir a Dios: Señor, heme aquí. Deseo no solo ser parte de la multitud, deseo no solo servirte en un lugar, en una posición, con un título específico. Deseo no solo obedecer lo que tú me mandes, quiero ir más profundo. Quiero conocer lo que tu corazón desea. Quiero conocer lo que tu corazón sueña. Quiero conocer lo que hay dentro de ti, que pides en este último tiempo, que es aquello que realmente quieres y no has pedido. Que podamos ser esos altares de adoración continua, que podamos ser aquellos que complacen tu corazón, que podamos ser aquellos que somos transformados a la imagen del Hijo, que tienen el carácter de Cristo porque conocen el corazón del Cordero.
Llévanos más profundo, en esa profundidad donde ocurren milagros, en esa profundidad donde ocurren cosas sobrenaturales, donde lo sobrenatural irrumpe en lo natural y podemos ver tu mano de poder, podemos conocerte como Dios vivo. Porque tú no eres un ídolo que está estático, tú eres un Dios vivo que se está moviendo continuamente y hoy queremos acercarnos a ti en intimidad, poder conocerte, Dios, poder entablar una conexión y que nuestros corazones se unan, poder permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros. Permítenos ir más allá, Dios, y hoy tomamos la convicción y el compromiso de ir más profundo, de dar un paso más cerca de ti y aceptar tu invitación a esta mesa de intimidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia que escuchan a través de este medio, este ha sido nuestro primer capítulo y vamos a estar hablando probablemente 2 capítulos más acerca de este tema. Es necesario que se levante el tabernáculo caído de David, pero no es algo que nos corresponda a nosotros. Dice Dios que Él lo va a levantar en el corazón de los que aceptan su invitación. Así que te invito a aceptar su invitación, te invito a ir más profundo, te invito a estar listo, te invito a escuchar su corazón, cada latido que el cielo está pronunciando, que puedas tú acercarte y ser parte de lo que el Rey está susurrando. Sin más, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo episodio.